Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Creo que ya estamos acá en vivo. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Feliz de estar acá otro domingo a las 7 de la noche compartiendo con ustedes una de mis grandes pasiones, los libros, la lectura. Recuerden que este es un espacio donde hemos hablado de muchísimos temas, hemos hablado de emprendimiento, de finanzas, de economía, de historia, de inversiones y todo a través de los libros, a través de la lectura y a través de las buenas historias. Hoy estamos con COVID, pero igual firmes acá en el Club de Lectura y vamos con un libro que yo sé que a los amantes del deporte les va a encantar. Pero no tienes que amar el deporte para sacarle provecho y aprender de las lecciones que nos tiene este maestro de la vida, este maestro del deporte, que tristemente nos dejó muy temprano, nos abandonó muy temprano en este mundo. Hoy vamos a hablar del gran Kobe Bryant y su Mamba Mentality, su mentalidad Mamba. Hoy vamos a hablar de un grande, de una leyenda del deporte, de una persona que, como les digo, ya les voy a contar un poquito quién fue Kobe Bryant, porque tristemente murió en enero del 2020. Pero hace mucho tenía ganas de leer este libro, lo compré hace un tiempo larguito, hace como año y medio había comprado este libro, no lo había leído, no sé, lo tenía ahí archivado en mi biblioteca y esta semana me puse a ver, bueno, ¿qué me pongo a leer esta semana? Y dije, pues vamos a leer The Mamba Mentality de Kobe Bryant. Bueno, muy bien. Un anuncio de carpintería para los que de pronto no saben. Esta semana, el martes, cerramos nuestro programa Aprende a Invertir en Bolsa. Estamos felices porque la semana pasada, les cuento un dato curioso, Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina, tenía el récord mundial, el récord Guinness de la clase de economía más concurrida en línea de la historia, con 10,000 asistentes simultáneos. Y esta semana, la semana pasada, el día martes, con mis propias finanzas y todo el equipo, hicimos una clase de finanzas y de inversiones con más de 23,000 personas en vivo y en directo, viendo la clase. Y eso nos tiene pues con el pecho inflado, nos tiene felices, nos emociona mucho la cantidad y el interés de personas interesadas por el tema de las inversiones. Eso pues nos tiene muy contentos. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí entremos en materia. Hoy vamos a hablar, para los que se están conectando, de Mamba Mentality, mentalidad Mamba, que es la filosofía de vida realmente de un gran deportista, uno de los más grandes deportistas de la historia, Kobe Bryant. Para los que no saben quién es Kobe Bryant, de pronto los que no son aficionados del básquetbol o de los deportes, Kobe Bryant es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Nació en el 78, en 1978, y nos dejó muy rápido. Tristemente murió a sus 41 años, a una muy corta edad, en el año 2020, en un accidente durísimo de helicóptero con su hija Brianna, creo que se llamaba su hija, no recuerdo. Bueno, Brianna o Gianna, un accidente muy triste, porque pues Kobe Bryant fue una leyenda del deporte y además estaba haciendo cosas en su carrera después a su retiro impresionantes. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Tuvo una carrera estelar como basquetbolista y como deportista, batió muchísimos récords. El primero de ellos, jugó 20 temporadas con Los Ángeles Lakers. 20 temporadas, imagínense ustedes lo que es jugar 20 años seguidos. Un deporte a altísimo nivel, lo que se requiere en preparación, en disciplina, en consistencia, en esfuerzo físico. Muy pocos deportistas han logrado jugar 20 temporadas a un muy alto nivel, porque él cuando se retiró estaba en un nivel todavía muy alto.
Y ese es uno de sus mayores logros, y dice él en varias entrevistas, uno de los logros que más orgulloso lo hicieron sentir durante su vida y durante su carrera. Aparte de eso, fue un ganador. Toda su vida fue un ganador. Ganó 5 títulos de la NBA, cosa que pocos deportistas han logrado, pocos basquetbolistas han logrado. 2 medallas olímpicas con la camiseta de Estados Unidos. También representó a su país en varias ocasiones. Y como les digo, es considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Y pues Kobe, aparte de haber muerto pues muy joven, a sus 41 años, en un accidente terrible de helicóptero con su hija y con otros 8 o 9 tripulantes, Kobe Bryant logró dejar un legado espectacular y dejó algo que se llama su filosofía de vida, que él mismo la llamó la Mamba Mentality, la mentalidad Mamba. Y hoy nos vamos a concentrar en eso. En el libro que escribió, The Mamba Mentality, o La Mentalidad Mamba en español, de Kobe Bryant, este es un libro que habla de cómo era su mentalidad, cómo era su trabajo, pero también cómo jugaba el deporte. En detalle, cómo jugaba el deporte. A mí me gusta el básquet, sobre todo me gustaba muchísimo en mi época de universidad, porque yo estudié mi carrera, mi pregrado en Estados Unidos, y me tocó ver de primera mano. Era la época donde Kobe Bryant para mí Kobe Bryant era como el Michael Jordan de la época. A mí pues yo cuando Michael Jordan tuvo su época de oro, por allá a mediados de los años 90, pues yo estaba muy chiquito, yo no recuerdo muy bien las andanzas de Michael Jordan, pero Kobe Bryant sí me tocó mucho más de cerca porque lo vi jugar en la universidad, plena temporada del 2005 al 2009, cuando él estaba pues en uno de sus highlights de su carrera. Me tocó verlo, entonces pues recuerdo mucho más a Kobe Bryant. A Michael Jordan me ha tocado verlo más en videos, en repeticiones. A Kobe sí me tocó verlo casi que en vivo y en directo en las finales, y en esa época donde veía mucho deporte y veía mucho básquet, mucho fútbol americano, en mis épocas de estudiante de pregrado. Kobe Bryant tenía una ética de trabajo inspiradora. Yo creo que pocos deportistas, y en realidad pocos profesionales que yo haya leído, que yo haya conocido a través de la lectura, han tenido una ética de trabajo y una disciplina como la tenía Kobe Bryant. Y esa disciplina era una combinación entre trabajo fuerte, fortaleza física, que la trabajó muchísimo, pero también una fortaleza mental impresionante. Y por eso esa mentalidad Mamba, esa mentalidad de Kobe Bryant, trascenderá en el tiempo. Porque la mentalidad Mamba combina muchos aspectos, combina pasión, combina concentración, combina honestidad, combina valentía, combina optimismo, combina alegría, combina un montón de cosas de las que vamos a tratar de hablar. Vamos a tratar de extraer cuáles son esos puntos importantes de la mentalidad Mamba y cómo muchos de estos puntos nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios, en nuestra vida en general. Y decía Kobe que para conseguir la mejor versión de uno mismo se requiere trabajar muy duro. Y Kobe, nadie más que Kobe, trabajaba durísimo en lo que él quería conseguir. Y él decía, era un fiel convencido que el trabajo siempre vencía al talento. Y les cuento una anécdota. Cuando Kobe tenía 12 años, él dice que él desde que cogió su primer balón de baloncesto, él se enamoró de esa pelota. Fue como ese amor a primera vista. Y desde los 12 años, desde una edad muy joven, Kobe Bryant pues amaba el deporte, pero era muy tronco. Esto es una historia verídica que él la cuenta en su libro y en varias de sus entrevistas. Era muy malo. Y tuvo un verano a los 12 años donde durante todo el verano, durante casi 3 meses, jugó baloncesto en su colegio, en su primaria, y no anotó un solo punto. Un solo punto en 3 meses. Imagínense ustedes la frustración de un niño
que ama el deporte, que juega el deporte con gran pasión, que entrenaba duro, pero aún así no anota un solo punto en todo el verano. Y dice él que uno de los momentos, digamos, más lindos y especiales que tuvo con su padre fue al final de ese verano. Kobe totalmente frustrado, llorando un día, su papá lo abraza y le dice: Kobe, tranquilo, yo sé lo que se siente perder, yo sé lo que se siente estar así como tú te sientes. El papá de Kobe Bryant fue basquetbolista profesional y fue una de sus grandes inspiraciones en la vida. Pero en ese momento el papá le dice: no importa cuántos puntos anotes, siempre te voy a amar. Recuerda eso, hijo. Y dice Kobe Bryant que esa sola frase de su papá diciéndole a él que independientemente de si fallaba o no, de si tenía éxito o no, él de todas maneras lo iba a amar, a él le dio una confianza infinita. Pero Kobe, además de confianza y además de cariño de su padre y de su madre, lo que él sí tenía era una mentalidad de ganador. Entonces él dijo: sí, muy bonito el abrazo de mi papá, muy bonitas las palabras, pero yo quiero anotar puntos. Y durante todo un año se dedicó a entrenar, a entrenar y a entrenar y a entrenar y a entrenar. Y al siguiente verano, mucho mejor, anotó un par de puntos en el verano, siguió entrenando, 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 entrenando. Y dice él que de los 11 a los 14 años se convirtió en el mejor jugador del país en su categoría. Ya todas las universidades lo empezaron a ver, todos los coaches lo querían reclutar, todo el mundo quería jugar para Kobe Bryant y quería jugar con Kobe Bryant porque en muy poco tiempo logró convertirse en el mejor jugador del país en su categoría. Y Kobe Bryant fue reclutado por la Universidad de Duke en Carolina del Norte por un entrenador muy famoso que le dicen el Coach K, que es el entrenador, que ha sido el entrenador del equipo de Estados Unidos por muchos años y el entrenador de la Universidad de Duke, que si no estoy mal se retiró este año, pero un entrenador famosísimo. Fue reclutado por Duke University, pero él rechaza esa oportunidad de ir a la Universidad de Duke, que es una de las mejores universidades en básquetbol en Estados Unidos, y decide lanzarse al profesionalismo y es reclutado por los Charlotte Hornets, pero de ahí de una vez lo trasladan a Los Ángeles Lakers. Y desde el primer día hasta el último día de su carrera jugó en un solo equipo, jugó en Los Ángeles Lakers. Y como les decía, tuvo una rutina y una mentalidad de trabajo duro y sobre todo una mentalidad de largo plazo. Kobe siempre decía que para implementar algún movimiento, ya sea de sus manos, de sus pies, su salto, su zancada, su velocidad, él sabía que eso le iba a tomar mucho tiempo, pero él no tenía afán. Su mayor obsesión en la vida era dominar a cabalidad el juego. Se le convirtió en una gran obsesión dominar cada uno de los movimientos del baloncesto. Era un obsesivo por el juego y por el trabajo duro, pero él decía que el trabajo duro necesariamente tenía que venir acompañado de una mentalidad a largo plazo, porque si no iba a venir una frustración muy grande. Entonces Kobe Bryant trabajó muchísimo, muy duro, y tenía una rutina militar. Una rutina que yo diría pocos o nadie en el mundo ha tenido. Desde el día 1, Kobe Bryant quiso ser el mejor jugador del planeta. Desde que cogió ese balón por primera vez y se enamoró del juego, este personaje siempre quiso ser el número 1. Siempre quiso ser mejor que Michael Jordan, siempre quiso ser mejor que todos los basquetbolistas que habían pasado por la faz de la tierra. Y nunca necesitó de una fuerza externa para encontrar motivación, aun cuando su padre había sido basquetbolista profesional y tenía una gran influencia por el lado de su familia, porque uno de sus tíos también había sido jugador profesional. Él, en lo personal, nunca necesitó esa motivación externa o alguien que le dijera: hágale, entrene, trabaje duro, esfuércese, nada. Él encontró de manera intrínseca desde adentro esa capacidad para entrenar duro y pues para tratar de ser el mejor jugador del planeta desde el día 1. ¿Cómo era su rutina? Lo cuenta en el libro. Militar, agresivísima. Él levantaba pesas
los lunes, los martes, los jueves y los viernes durante 90 minutos. Hacía workouts de pesas. Y dice él en su libro que entrenaba durísimo, o sea, cuando él dice levanto pesas es hasta que se me querían caer los brazos y las piernas del dolor. Pero además era una persona muy madrugadora, se levantaba muy temprano y entrenaba antes, iba al gimnasio antes de reunirse con su equipo. Su equipo entrenaba creo que de 8 a 11 de la mañana, los Lakers entrenaban 3 horas al día todos los días mientras estaban en temporada, pero Kobe Bryant se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, a las 5 estaba en el gimnasio y entrenaba de 5 a 7 todos los días, después entrenaba con su equipo, después entrenaba otra vez en el gimnasio de 11 a 2, después descansaba en la tarde y después entrenaba de 6 a 8. O sea, hacía 3 entrenamientos adicionales a los que hacía su equipo de manera regular. Entonces, fíjense lo importante, dice él, que es hacer esto de manera consistente durante largos periodos de tiempo. Cuando uno empieza a sumar 6 horas al día de entrenamiento extra que le está sacando a sus compañeros de equipo, eso en el tiempo son años de entrenamiento. Y para él era un juego de números, era un juego matemático. Entre más entreno, entre más horas le pongo a jugar el juego que más amo, pues mejor basquetbolista voy a ser, mejor deportista voy a ser. Imagínense esa rutina de entrenar de 5 a 7 de la mañana, después de 8 a 11 con su equipo normal, con los Lakers y con Phil Jackson, su entrenador, y con todo el equipo. Después de 11 a 2 se quedaba en el gimnasio, seguía levantando pesas. Descansaba toda la tarde, recogía a sus hijas en el jardín, en el colegio, regresaba y de 6 a 8 de la noche volvía al gimnasio. Una rutina verdaderamente militar, pero además él decía que levantarse temprano le permitía también pasar tiempo, no sacrificar tiempo con su familia. Entonces él dice lo dice literal en el libro, él dice, mire, no quería sacrificar mi juego, quería ser el mejor jugador del mundo, tampoco quería sacrificar del todo a mi familia, entonces decidí sacrificar sueño, decidí dormir menos. Era un tipo muy madrugador, se acostaba tarde, pero trataba de estar esos momentos, por lo menos cuando sus hijas se levantaban, las alistaba, desayunaba con ellas, se iba a entrenar con su equipo, después volvía, las recogía en el colegio, las dejaba en su casa, ya pues su esposa se encargaba de las niñas por la noche, él se iba al gimnasio de 6 a 8 y de esa manera él decía que no sacrificaba del todo su tiempo con su familia. Y pues obviamente el mismo título del libro lo dice, no solo entrenaba su cuerpo, sino entrenaba muchísimo su mente. Practicaba muchísimo la presencia, meditaba bastante. Y eso fue en gran parte gracias a la influencia que tuvo de su entrenador y gran amigo Phil Jackson. Recuerden ustedes que Phil Jackson fue este entrenador famoso de los Chicago Bulls de los años 90 y posteriormente entrenó a Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal, y Phil Jackson tiene en su palmarés 11 anillos, es decir, 11 campeonatos de la NBA. Es el entrenador más ganador de toda la historia de la NBA. Y al lado de Kobe Bryant, Phil Jackson le enseñó la importancia de la presencia, de la meditación, y fue su guía espiritual. No solo fue su guía en la cancha y no solo fue su coach por varios años, sino que se convirtió de alguna u otra manera en su guía espiritual. Kobe Bryant era un obsesivo y era un estudioso del juego. Era un gran estudioso, era un nerdo, literalmente. Pasaba horas estudiando el juego. Él, con uno de sus entrenadores, porque recuerden que un equipo tiene varios entrenadores, no era solo Phil Jackson, sino
uno de sus entrenadores que se llamaba Tex Winter. Con Tex Winter se repetía, óiganme bien, todos los partidos que jugaba. Todos los partidos que jugaba Kobe Bryant se los repetía enteros al lado de su entrenador Tex Winter. Y con Tex Winter analizaban cada una de las jugadas, en qué fallaron, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué podían mejorar. Pero además no solo los partidos de Kobe Bryant, sino que analizaban a la perfección el juego de sus contrincantes. Cada vez que Kobe Bryant iba a enfrentar a un equipo duro en las semifinales, en los playoffs, en las finales, él se aprendía de memoria los movimientos de cada uno de los jugadores del otro equipo. Era un obsesivo estudioso del juego y eso en parte lo hizo grande. Bueno, hablemos sobre la grandeza, porque es uno de los temas recurrentes del libro. Kobe Bryant dice por acá, lo tengo en mis notas, que si realmente quieres ser grande en algo, realmente tienes que amar y te tiene que importar lo que haces. Debes obsesionarte con lo que haces, nos diría Kobe Bryant. Y aquí hay una frase que a mí me encantó del libro que dice lo siguiente, abro comillas: mucha gente quiere ser grande, pero muy pocos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para ser grande. Ojo con esto. Mucha gente quiere ser grande, repito, pero muy pocos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para ser grande. Esa frase es verdaderamente contundente. ¿Por qué? Porque todos queremos dinero, todos queremos fama, todos queremos grandeza, todos queremos grandes negocios, todos queremos ser grandes deportistas, todos queremos un gran cuerpo, todos queremos salud, en fin, todos queremos la grandeza. Yo creo que no hay nadie acá que no quiera ser mejor, tener más, conseguir más, tener más salud, tener más dinero, tener más amor, tener mejores relaciones, en fin. Pero para eso, dice Kobe Bryant, del dicho al hecho hay un enorme trecho. Hay mucha gente que quiere ser grande, mucha gente que quiere conseguir grandes cosas, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios que realmente se necesita para ser grande. Por eso la grandeza no es fácil de conseguir. La grandeza requiere tiempo, la grandeza requiere mucho sacrificio. Sacrificar, dice Kobe Bryant, muchas veces a tus seres queridos. A veces no somos conscientes de cuánto esfuerzo se necesita para alcanzar la grandeza. Una de las cosas que más le daba vueltas a la cabeza de Kobe Bryant era el tema de su familia. Un deportista como Kobe se la pasa en un avión, se la pasa de una ciudad a otra, de un país a otro, se la pasa trabajando, viajando lejos de su familia. No pudo ver crecer a sus hijas, digamos, se perdió de unos momentos importantes, pero también era uno de esos jugadores que tenía muy presente ese sacrificio que estaba haciendo por su familia, y llegó a ser sacrificios de tipo: jugaba en la noche, tomaba un avión, podía estar jugando en Los Ángeles o podía estar jugando, no sé, en Texas, qué sé yo, tomaba un avión por la noche, un avión privado, se devolvía a su casa. ¿Por qué? Para no perderse el cumpleaños de su hija, le cantaba el cumpleaños a su hija, tomaba un avión de regreso y volvía a jugar en la noche. O sea, era de ese tipo de personas que tenía muy presente el sacrificio que estaba haciendo por su juego, pero también no quería sacrificar del todo a su familia. Y tiene una historia muy bonita con su esposa, porque él dice que con su esposa siempre tuvo una relación espectacular, pero su esposa era igual o más competitiva que Kobe Bryant. O sea, la esposa de Kobe Bryant era obsesiva por Los Ángeles Lakers y era obsesiva por ganar. Y le advertía a Kobe Bryant, le decía: Kobe, así emberracada, o sea,
viejo, usted nos va a abandonar y usted va a estar viajando 30, 40, 50 días. Pero hay de que no traiga el trofeo. Ahí sí te voy es dejando más o menos. O sea, la esposa de Kobe Bryant era una mujer igual o más competitiva que Kobe Bryant. Por eso hacían pues una gran pareja, porque les encantaba ganar. Y ella decía, yo me sacrifico por la familia. Yo crío a mis hijas, yo las cuido. Pero hay desde que usted salga a la cancha y no anote mínimo 30 o 40 puntos. Ahí sí vamos a tener problemas. Entonces eso también pues ayudaba mucho a Kobe, pues nada, a brillar en la cancha sin duda. Como les decía, pues Kobe era una persona seguramente curiosa, de una curiosidad intelectual como muy pocos. Era un preguntón de miedo, se la pasaba haciendo preguntas, a todo el mundo le preguntaba cosas. Y eso al principio le causó muchos problemas. De hecho, con su entrenador, estoy leyendo el libro, porque me obsesioné tanto con la mentalidad Mamba y con el libro de Kobe Bryant, que estoy leyendo, por acá lo debo tener. Bueno, estoy leyendo el libro de Phil Jackson, el de 11 anillos. Es un libro pues de la historia de Phil Jackson, que fue el entrenador de Kobe Bryant. Pero como les decía, Kobe pues era un preguntón, y eso al principio le causó muchos problemas con Phil Jackson, sobre todo en su primer año. Cuando llegó Phil Jackson al equipo, Kobe le disparaba como 20 preguntas. Y Phil Jackson y Kobe tenían personalidades opuestas. Phil Jackson era este personaje zen, tranquilo, había estudiado mucho la religión oriental, había estudiado mucho el budismo, era esta persona que no le gustaba confrontarse con nadie, no le gustaban las peleas. Por el contrario, Kobe Bryant era un tipo intenso, peleón, preguntón, pero peleón en el buen sentido. Y preguntón obviamente en el buen sentido. Él quería aprender, tenía esa saciedad y tenía esas ganas de aprender. Y por eso cuando Phil Jackson llegó, pues Kobe lo cuestionaba. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? Era como esos niños, como no sé quiénes tienen hijos chiquitos acá, pero a veces mi hijo me pregunta por qué 7 veces seguidas. Y uno ya no sabe qué responderle. ¿Y por qué? 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 Y eso al principio Phil Jackson lo sintió como que Kobe estuviera cuestionando su liderazgo, su forma de entrenar, su forma de dirigir los partidos. Pero no, después entendieron que era la forma de Kobe Bryant de aprender del juego. Era la forma de Kobe Bryant de mejorar. Era esa obsesión que tenía él por descifrar cada uno de los movimientos. Entonces Phil Jackson, que en ese primer año se sintió muy atacado y muy cuestionado, terminó entendiendo que lo que estaba haciendo Kobe era, y dice Phil Jackson, yo nunca había tenido un jugador primero tan talentoso y tan capaz, pero sobre todo con tantas ganas de aprender. Años después, Kobe Bryant se convirtió en entrenador, y él entrenaba al equipo de baloncesto de sus hijas en el colegio. Y dice Kobe Bryant que mucho de lo que aprendió como entrenador pues se lo debe a su gran amigo, a su gran mentor y a uno de sus grandes ídolos, Phil Jackson. De hecho, Phil Jackson escribe el prólogo de este libro y pues por obvias razones habla maravillas de Kobe Bryant. Pero fíjense qué interesante. El primer año que llegó Kobe a Los Ángeles Lakers, el primer año que llegó Phil Jackson a Los Ángeles Lakers, pues se sintió muy cuestionado porque Kobe era un preguntón de miedo. A Kobe le tocó jugar también, sobre todo cuando jugaban para el equipo de Estados Unidos con Michael Jordan. Y con Michael Jordan forjaron una gran amistad. Fueron muy amigos. Al principio Michael pues le tenía como, ¿no?, cierto recelo, como diciendo, pucha, llegó alguien a pisarme los talones. Pero al final Michael Jordan terminó valorando muchísimo esas ganas de Kobe de superarlo. Lo sentía como un gran honor, porque Kobe siempre le dijo, yo quiero ser mejor que tú, y le preguntaba 1000 cosas. Cada vez que tenía la oportunidad de preguntarle a Michael Jordan cómo se movía, cómo atacaba, cómo defendía, cómo lideraba a su equipo, cómo llegó a ganar tanto en su época, cómo manejaba la fama, cómo manejaba su familia. O sea, le disparaba 400 preguntas al mismo tiempo.
Y pues no solo a Michael Jordan, sino a los grandes ídolos que tuvo Kobe Bryant en su vida, Jerry West, Magic Johnson, el mismo Kareem Abdul-Jabbar, que para los que no saben, Kareem Abdul-Jabbar fue el máximo anotador, ha sido el máximo anotador de todos los tiempos del básquetbol en la historia. Y por supuesto, al que más le preguntaba era a Phil Jackson, a su entrenador. Entonces, era un tipo diferente. Kobe Bryant, sin duda, era un tipo diferente, era un tipo especial, era un perfeccionista. Les tengo una anécdota muy buena, pues que obviamente yo no sabía, yo no conocía. Imagínense ustedes que era tan perfeccionista, el man diseñaba los tenis con los que jugaba. Miren esto. Kobe Bryant era diseñador. Se sentaba con los diseñadores, con los científicos de Nike, pues que era la marca que lo patrocinaba a él, y él mismo diseñaba cada una de las partes de su zapato, de sus tenis. Para sus compañeros de juego los tenis eran como, ¿no? Verse cool, verse de moda, buenos colores, verse bacano. No, para él era un tema de cómo se movía su pie gordo, cómo se movía su meñique del dedo derecho con el tenis, cómo se movía su talón, cómo quedaba más cómodo su tobillo. O sea, era una cosa impresionante. Era un perfeccionista de miedo. Y era un tipo especial. Y literal, diseñaba, se sentaba con la gente de Nike a diseñar esos tenis. Jugaba incluso lesionado, jugó muchas veces lesionado, se partió el dedo índice de la mano derecha y dice que perdió movilidad y perdió sensibilidad en su dedo índice de la mano derecha, y cuando él tiraba, pues usaba mucho el índice de la mano derecha para lanzar la pelota. Y dice él que le tocó durante meses enteros entrenar para que la pelota la pudiera lanzar como con el dedo angular de la mano derecha. Una cosa así de rara. Es a ese nivel de detalle, les estoy diciendo, un jugador como Kobe Bryant. Y pues llegó a jugar un día. Hay una imagen muy famosa cuando en una de las jugadas, estaba en plenas finales, en plenos playoffs, se rompe el tendón de Aquiles. Y aún así se para, sale caminando y con el tendón de Aquiles roto, que pues, yo nunca me he roto el tendón de Aquiles, pero a los que les ha pasado eso dicen que eso es un dolor, mejor dicho, que uno ve la muerte el día que se rompe el tendón de Aquiles, que literalmente eso te deja tirado en el piso y no te puedes ni parar del dolor. Pues el tipo se para con el tendón de Aquiles roto, anota. Y ahí sí, pues obviamente lo sacan y al otro día se estaba operando el tendón de Aquiles. Fue así de grave, la operación fue al otro día. Pero jugó lesionado, jugó con el tendón de Aquiles roto, jugó con el dedo índice de la mano derecha roto y sin movilidad. En fin, era un tipo que, como les decía, cambiaba y de acuerdo entendía muy bien su cuerpo. Era muy consciente de sus limitaciones físicas. A medida que pasaba el tiempo, él decía, sentía obviamente que mi cuerpo ya no respondía igual, pero su ética de trabajo nunca cambió. En la medida en que sentía que se volvía menos flexible, pues trabajaba más la flexibilidad en vez de levantar más pesas. En la medida en que sentía que perdía más velocidad, trabajaba mucho la velocidad. Cambió su rutina de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus lesiones y de acuerdo a su cuerpo. Era un líder dentro y fuera de la cancha. Era un gran líder. Era un tipo que se hacía matar por sus compañeros, que no solo era un individualista en el buen sentido, porque él siempre quiso ser el mejor del mundo, pero además dentro y fuera de la cancha fue un gran líder, fue un gran miembro de su equipo. Retaba mucho a sus compañeros, los trataba de llevar al límite, los ponía incómodos, trataba de sacar lo mejor de su equipo. A Kobe Bryant lo molestaban mucho sus compañeros de equipo. Decían que era un ñoño, que nunca salía,
que nunca se divertía, que nunca salía, nunca hacía nada, no se tomaba un trago, no se tomaba una cerveza, era como solo entrenaba, y por eso pues sus amigos se burlaban de él y lo molestaban en el buen sentido. Y hay una anécdota muy chévere, y es que un día Kobe Bryant les dice, listo, un día les dice, listo, vamos pues, vamos a salir. Y Kobe Bryant sale de su habitación con sus compañeros de equipo que se van de rumba como buen deportista fiestero, que le gusta la fiesta. Pues muchos se iban de fiesta después de los partidos y se iban a tomar unos tragos y se iban al bar y bueno. Un día Kobe Bryant se para y les dice, listo, nos fuimos de fiesta, y se pone a tomar a la par de sus compañeros. Si los manes se echaban un shot de tequila, el man se echaba un shot de tequila. Si los manes se echaban un whisky, el man se echaba un whisky. A la par, tomando trago y bailando y jodiendo la vida con sus compañeros. Pero la anécdota es que al otro día, a las 4 de la mañana, les empieza a tocar a todos la puerta. Kobe Bryant. Pues el man estaba obviamente enguayabado, fusilado. Igual se paró, 4 a.m., sonó el despertador y les empezó a tocar a todos la puerta. Y les dice, bueno, hijo de madres, yo los acompañé a ustedes ayer a tomar y tomé a la par con ustedes. Ahora les toca a ustedes seguirme el ritmo en el entrenamiento hoy. Y los levanta a las 4 de la mañana a todos estos tipos enguayabados, vueltos nada, que lo único que querían saber era de baloncesto en ese momento. Y los pone a entrenar a las 4 de la mañana, pues después de haberse fusilado la noche anterior. Ese era el tipo de líder que era Kobe Bryant, una persona que lideraba con el ejemplo, con la disciplina, con la consistencia, un tipo que nunca falló un solo día a su entrenamiento, un tipo que, como les decía, jugó lesionado, jugó enfermo, jugó con gripa, jugó cansado, jugó enguayabado, jugó borracho, hacía todo lo posible, él dice, mire, es que la gente cuando paga un tiquete para ir a ver a Los Ángeles Lakers, hay gente que está viviendo un sueño. Hay niños que sueñan con ver en vivo a Los Ángeles Lakers. No podemos fallarle a un hincha, no podemos fallarle a una persona que gastó dinero, que viene con su familia, que viene con su hijo, que viene con esa ilusión de vernos jugar. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a salirles con un chorro de babas? ¿No vamos a dar nuestro 100%? Para él eso estaba fuera de concurso. Y Kobe Bryant era una persona que en la medida que fue creciendo como líder, también fue generando esa empatía. Y él lo cuenta mucho en su libro. Él dice, mire, yo al principio llegué y pues lo único que quería era ganar y ganar campeonatos. Entonces yo no entendía por qué mis compañeros pues no entrenaban igual que yo, no tenían esa misma motivación que yo, y poco a poco, en la medida en que fue creciendo y madurando como persona y como líder, empezó a estudiar a profundidad la historia familiar de sus compañeros de equipo, empezó a estudiar su pasado, empezó a tratar de entender de dónde venían, qué hacían, qué los motivaba, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran las cosas que les tocaba la fibra. Y eso le ayudó a entender a profundidad a sus compañeros de juego. Eso le ayudó a entender a profundidad a cada una de las personas con las que se relacionaba. Y una vez los entendió muy bien, podía sacar lo mejor de cada una de las personas del equipo. Y eso lo hizo un gran líder. Y por eso no solo él era un gran jugador, sino que elevó el nivel de su equipo. Una de las cosas más duras que le tocó vivir, digamos, a nivel de equipo y a nivel personal, fue la salida de Shaquille O'Neal. Recuerden ustedes que él tenía una dupla maravillosa con otro gran basquetbolista llamado Shaquille O'Neal. Shaq era un personaje de, yo no sé, 500 kilos, 2 metros con 20, era una mole, o sea, era un tipo enorme que se paraba debajo de ese aro, y esa dupla de la velocidad de Kobe y el talento de Kobe con
la fuerza, la masa muscular y el tamaño de Shaquille O'Neal debajo del aro, eso los convirtió en una dupla prácticamente imbatible. Pero a Shaquille O'Neal creo que se los llevan para Miami, si no estoy mal, a jugar en el Miami Heat, si mal no recuerdo. Y Kobe Bryant queda solo, pues solo entre comillas, digamos, queda como líder único del equipo. Y le toma un tiempo, le toma como 1 o 2 años lograr volver a encajar y volver a elevar el nivel de todos sus compañeros. Pero para ese entonces, ya lleva unos años importantes liderando y siendo el capitán del equipo, pues ya había madurado como persona. Y como les decía, haber estudiado la historia familiar, haber estudiado el pasado, haber estudiado y haber tratado de entender de dónde venían cada uno de sus compañeros, eso le ayudó a elevar el nivel del equipo, y una vez elevado el nivel del equipo, pues él como persona pudo brillar. Hacia el final de su carrera era un personaje que anotaba 40, 50 puntos por partido, que pues para los que juegan y para los amantes del deporte y para los amantes del básquet saben pues que eso es una barbaridad. Creo que su récord lo tiene en 70 o más de 70 puntos por partido. O sea, piensen ustedes que en un partido se anotan entre 90 y 110 puntos, más o menos es el promedio. Y un solo jugador anotando 70 puntos en un partido, eso es una cosa realmente espectacular. Entonces, para resumirles la historia, porque me puedo quedar hablando de Kobe Bryant acá 2, 3 horas, me puse a ver incluso esta mañana videos, busquen en YouTube, videos de las mejores jugadas de Kobe Bryant. Qué cosa tan espectacular, o sea, es una fantasía como jugaba ese señor. Y me obsesioné muchísimo con su historia, con su mentalidad, con su forma de entrenar, con su disciplina, con su forma en general de enfrentar la vida y de hacer las cosas. Por eso me encantó este libro. Pero entonces, para resumirles, ¿qué es esa mentalidad Mamba o esa Mamba Mentality? De hecho, muchos me preguntan de dónde sale el nombre, de dónde sale Mamba. Y él lo dice hacia el final de uno de sus apartes del libro. Él dice, mire, inicialmente pensé que la frase Mamba Mentality iba a ser una de esas frases catchy, tipo frase de Twitter o frase de Facebook, pero se convirtió en algo memorable. Digamos, el nombre Mamba no tiene como ninguna génesis o ningún significado especial, simplemente es un nombre que él le dio a su forma de ser, a su forma de vida. La Mamba Mentality o la mentalidad Mamba simboliza al final un proceso. Simboliza, no se trata tanto del resultado que queremos conseguir en la vida, sino se trata mucho más del viaje para conseguir ese resultado. Y por eso esa Mamba Mentality para Kobe Bryant es una forma de ser, es un estilo de vida. Y se los voy a resumir en las palabras de Kobe Bryant, donde resume acá su Mamba Mentality. Voy a tratar de hacer una traducción aquí y me perdonan la traducción chambona, pero dice Kobe Bryant que la mentalidad Mamba se trata de constantemente intentar ser la mejor versión de ti. Eso es la mentalidad Mamba. Es una constante búsqueda para ser mejor de lo que fuiste ayer. Repito, la mentalidad Mamba se trata constantemente de intentar ser la mejor versión de ti. Eso es la mentalidad. Es una constante búsqueda para intentar ser mejor de lo que fuiste ayer. Mamba Mentality. Kobe Bryant. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal esta historia? De verdad es que es apasionante, es vibrante todo lo que uno puede aprender de Kobe Bryant,
porque como les digo, sí, esto aplica para el deporte, pero en general aplica para la vida. Si uno quiere la grandeza, si uno quiere ser un gran líder, si uno quiere la perfección, si uno quiere estar buscando conseguir cosas importantes, yo creo que lo que uno puede aprenderle a Kobe Bryant, aun cuando nos dejó muy rápido en la vida, incluso estaba haciendo cosas impresionantes. Él cuando se retiró, él dijo que le gustaba contar historias. Se convirtió en un contador de historias y creó un podcast que se llama The Punies. Y The Punies era un podcast que le enseñaba historia a los niños, pero de una manera chévere de entender la historia. Creó también un cortometraje que se llama Dear Basketball, Querido Basketball, que se ganó incluso un Oscar, un cortometraje que ganó un Oscar. O sea, Kobe Bryant estaba, aparte de ser un gran deportista, estaba consiguiendo cosas increíbles en su vida, estaba entrenando al equipo de sus hijas del colegio, y pues desafortunadamente tuvo ese accidente mortal que le quitó la vida a él y a su hija, un accidente tristísimo en el año 2020, nos dejó a sus 41 años, pero nos deja un montón de lecciones. Esa es la mentalidad Mamba, esa es. The Black Mamba le decían a Kobe Bryant, la Mamba negra, la mentalidad Mamba. Bueno, pues con eso cerramos el club de lectura de hoy, no sin antes decirles y recordarles que el martes cerramos nuestros cupos a nuestro programa Aprende a Invertir en Bolsa. Es un programa de verdad espectacular, se los digo de todo corazón. Es un programa que yo hubiera querido tener cuando empecé a invertir hace 10 años en la Bolsa de Valores con Caro. Y resumimos esos 10 años de conocimiento, de errores, de embarradas, de perder mucho dinero, pero de aprender muchísimo de la mano de mentores. Cerramos el martes, solo abrimos cupos 2 veces en el año. Primera vez en el año que abrimos cupos fue en marzo de este año, y este año volvimos a abrir cupos a nuestro programa Aprende a Invertir en Bolsa. Para los que estén interesados, pues nada, comentan ahí la palabra bolsa. Si ponen aquí en los comentarios la palabra bolsa, les va a llegar toda la información del programa, pero igual, si quieren información, estamos muy pendientes de sus preguntas. Tenemos una línea de WhatsApp en donde nos pueden escribir. Les contaremos en detalle de qué se trata el programa, cuánto dura, cuántas sesiones son, cuántos videos pregrabados, en fin. Tenemos un programa supremamente completo para los que quieran aprender a invertir en la bolsa de valores y hacerlo pues con buenas estrategias y como lo hacen los grandes inversionistas del planeta. Nosotros, pues mal que bien, ya hemos recorrido un camino importante. Por ejemplo, una de las cosas que más nos costó cuando empezamos a aprender a invertir en bolsa fue escoger una plataforma de inversión. No teníamos ni idea qué plataforma era buena, qué plataforma era segura, qué plataforma era robusta, qué plataforma nos permitía invertir en los activos en los que nosotros queríamos invertir, en acciones, en ETFs, en las dos. Y sufrimos mucho para abrir esa primera plataforma, pero digamos que ya hemos recorrido ese camino. Hoy en día usamos alrededor de 5 plataformas, no porque uno tenga que usar 5, sino porque, pues, por la naturaleza de lo que hacemos y porque nos gusta investigar cuáles son buenas, cuáles sirven, cuáles no. Pues hoy en día usamos bastantes y dentro del programa pues incluimos primero un descargable muy detallado de qué plataforma pueden escoger ustedes para invertir. Los llevamos de la mano para que abran una plataforma y salgan invirtiendo en la bolsa de valores. O sea, no solo sea un tema teórico por allá y que nada de esto se pueda aplicar, sino que al revés, salgan invirtiendo, salgan comprando acciones, salgan comprando ETFs y aprendan a construir su portafolio de inversión para el largo plazo. Que lo vayan construyendo de manera metódica, con buenas estrategias, con mentalidad Mamba, como decía Kobe Bryant, pensando en el largo plazo, pensando pues en que la disciplina, la constancia y la resiliencia van a ser nuestros mejores aliados para construir ese patrimonio. Nosotros pues aquí no estamos haciendo promesas falsas de
mira, invierte aquí en Forex y te vas a hacer millonario en 2 meses o en un año, o invierte $5,000 y gana $20,000 al cabo de un año. Eso es mentira, eso es carreta. El tema de la bolsa de hecho, la bolsa de valores es la máquina de creación de riqueza más importante que se haya inventado jamás. Eso es un hecho y eso está demostrado, pero lo que sí toca es tener buenas estrategias, buenos mentores, buenos guías, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el programa, llevarlos de la mano para que ustedes puedan tomar sus decisiones de inversión, puedan invertir haciéndolo de manera correcta, haciéndolo con buenas estrategias, invirtiendo en las compañías que son. Nosotros siempre decimos, para tener éxito en bolsa hay que tener dos cosas, o hay que hacer dos cosas más bien. Comprar buenas empresas a buenos precios. Buenas empresas a buenos precios. ¿Por qué buenas empresas a buenos precios? Yo puedo comprar la mejor empresa del mundo, Apple. Apple es una gran compañía, puede ser la mejor compañía del mundo. Pero si yo compro la acción de Apple a un precio muy caro, seguramente a mi inversión le va a ir muy mal o muy regular, ¿sí? No necesariamente comprar Apple a cualquier precio es una buena inversión. Por eso se trata de encontrar buenas compañías a buenos precios. Y en el curso, en el programa, les enseñamos a encontrar cómo hacer para saber si una compañía está cotizando a buen precio o no, si una compañía está en descuento o no, si el mercado está pagando mucho por una acción, muy poquito, o está pagando un precio justo. Hoy ya hay maneras de saber qué tan valorada, qué tan sobrevalorada, o qué tan subvalorada está una acción en el mercado, de acuerdo a muchas métricas financieras que evaluamos nosotros en el programa. Entonces, en la medida en que uno empieza a entender que para tener éxito en la bolsa de valores hay que comprar buenas compañías a buenos precios y uno aprende cómo hacerlo, pues de esa manera vamos a poder empezar a construir portafolios de inversión donde yo pueda, de hecho, comprar acciones, comprar ETFs. Para los que no saben qué son ETFs, pues es mucho lo que hablamos en el curso, y cómo combino ese portafolio con ETFs y con acciones para construir ese patrimonio. Vuelvo y digo, que se va construyendo en el tiempo, que no es de un día para otro, no es que en un mes ya construimos el portafolio, nos olvidamos y no volvimos a invertir nunca más, no. Elevamos nuestro conocimiento financiero y en la medida en que vamos ahorrando más, vamos siendo más eficientes con nuestras finanzas, vamos ganando un poquito más, todo eso lo vamos invirtiendo en la bolsa, y eso, pensando en el mediano o largo plazo, es lo que genera la riqueza. No se queden por fuera, hasta el martes hay plazo para inscribirse. El martes cerramos los cupos y de verdad me encantaría verlos en el programa porque lo hemos creado con toda la dedicación, con todo el amor del mundo, con todo lo que hemos aprendido también y con todos los errores que hemos cometido. Se los compartimos para que ustedes no los cometan y no pierdan dinero como nosotros perdimos, o por las razones más bien por las que nosotros perdimos dinero. Tratamos de ahorrarles tiempo y dinero contándoles lo que no se debe hacer y mostrándoles lo que sí se debe hacer a la hora de invertir en la bolsa de valores. Espero les haya gustado el libro de hoy, Mamba Mentality. Feliz noche, un fuerte abrazo y, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, que descansen. Muchas gracias.